Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un magnífico día. El día de hoy vamos a hacer una lectura en voz bajita. Les voy a leer una leyenda de este pequeño librito rojo que se llama Leyendas de Guanajuato. Y bueno, más o menos les explico. Guanajuato es un estado de México, de la República Mexicana, que es muy conocido por sus leyendas. De hecho, aquí en la ilustración del librito se puede ver pues una ilustración de la ciudad de Guanajuato, que de verdad la ciudad de Guanajuato es preciosa. Si no son de aquí de México, o si son también de aquí de México, y algún día tienen oportunidad de viajar a la ciudad de Guanajuato, de verdad que se la recomiendo porque es bellísima. Tiene muchísima historia, tiene muchos museos. Tan solo caminar por las calles es algo tan disfrutable. Tiene bastantes centros como cafés, restaurantes y cosas así. Entonces, de verdad, si alguna vez tienen la oportunidad, no lo duden y vayan. Y la ciudad de Guanajuato tiene una arquitectura muy característica y es como con mucha influencia francesa. Y me dicen, y he leído en algunos lugares, que es así porque más o menos por el año de 1900, cuando estaba en la presidencia el general Porfirio Díaz, dicen que él tenía una novia aquí en Guanajuato y que por este motivo invirtió muchísimo dinero en la infraestructura de la ciudad, y a él pues le gustaba mucho toda la cultura y la arquitectura, la elegancia de Francia. Entonces es por eso que la infraestructura que se desarrolló en esta ciudad es muy similar a la que se encuentra en Francia, en ciudades como París, por ejemplo. Y bueno, la leyenda que les voy a leer es, yo creo que la más famosa del estado de Guanajuato. Si son de aquí, seguro la conocen. Y es la leyenda del Callejón del Beso. Entonces, vamos a empezar. Que lo disfruten. El admirado Callejón del Beso. Todo viajero que viene a esta ciudad pregunta por el Callejón del Beso, lugar al que se le atribuyen varias leyendas. La más sorprendente, por su sabor trágico y romántico, y de auténtica leyenda, es la siguiente. Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, siempre triunfa el amor, por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por su galán, don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella, primero ofreciendo de su mano a la de ella el agua bendita. Al ser descubierta, sobrevivieron al encierro, la amenaza de enviarla a un convento y, lo peor de todo, casarla en España con un viejo y rico noble, con lo que además acrecentaría el padre su mermada herencia. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría una misiva a don Luis con la infausta nueva. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de ella hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente.
Si lograba entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada y entre los dos encontrar una solución a su problema. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue su sorpresa de doña Carmen cuando, asomado al balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso, pues, cuando más abstraídos se hallaban los dos amantes, al fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen increpando a Brígida, quien se jugaba la misma vida por impedir que su amo entrara en la alcoba de la señora. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen, como era natural, y con una daga en la mano, de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija. Don Luis se enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida. Es por eso que en este lugar, sin duda, uno de los más típicos de nuestra ciudad, se le llama el Callejón del Beso. Como pueden ver, es una historia muy triste, pero en fin. De hecho, al día de hoy, cuando uno va a la ciudad de Guanajuato, específicamente al Callejón del Beso, porque es un lugar que está abierto al público, tú puedes entrar a la casa y incluso puedes subir y estar en el callejón, si no me recuerdo, en el lado en el que era la casa que compró el señor Don Luis, según cuenta la leyenda. Y de hecho, los enamorados que van a este lugar suelen darse un beso justo en el callejón. Y pues cuenta la leyenda que si tú vas con tu novio, tu esposo o tu pareja en general y te das un beso con él en este callejón, su amor va a durar hasta la muerte. Yo no sé si sea cierto, pero pues nada se pierde con intentarlo. Vamos a ver qué más hay. Les voy a leer, creo que otra leyenda. Una cortita. Les voy a leer esta que se llama El usurero del baratillo. Antes les comento que la Plaza del Baratillo es una plazuela muy famosa en la ciudad de Guanajuato y también es bonita. Entonces, en este lugar es en el que se acontecen los hechos de esta leyenda. Y bueno, empezamos. En la Plaza del Baratillo, muy conocido, allí vivió, todavía en tiempos de la Revolución de 1910, 2 o 3 veces al día, cuando el hambre le acostaba, materialmente clavando sus aguijones en las paredes del estómago, bajaba la escalera de su casa. Solo así se abría el pesado zaguán, hermético por el resto de las 24 horas del día. Rápidamente cambiaba unos centavos por atole y tamales, o bien por nopales y tortillas. Según la hora y sin cruzar palabras con nadie, volvía otra vez a su encierro. La gran puerta de madera dejaba oír el crujido de sus goznes herrumbrosos, para continuar irremediablemente cerrada. Él era el usurero del baratillo, como dio en llamarle la gente del pueblo. Hombre enjuto, de mirada extraviada, blanco, estatura regular, bigote y piocha, que dejaban ver evidentemente un rostro sin afeitarse.
Vestía pantalón blanco y camisa que se suponía blanca en otros tiempos. Este hombre era tan rico que por haber acumulado tan inmensa cantidad de monedas de oro perdió la razón. Hace años que a toda hora del día y de la noche, según cuenta el vulgo, se le oye contar y recontar el dinero y gozar con el tintineo de las monedas que chocaban unas con otras, dejándolas caer sobre el colchón de su cama. Del ropero y del arcón donde guardaba su caudal, llevaba las talegas a su cama y allí las depositaba. Ese ruido tan peculiar era su obsesión. Dicen que ese tesoro provenía del Monte Pío, que tuvo en su propia casa por muchos años, y por prestar con altos intereses, fue tan bien proverbial que la gente atribuyera al sombrío prestamista esta frase: ¿peso que no dejé 10? ¿Para qué es? Prestaba su dinero en oro y ponía como condición que le devolvieran en oro, fijando, como hemos dicho, réditos crecidísimos. Una ocasión tropezó con un hombre demasiado listo, quien logró sacarle a plazo corto como 2,000 pesos con el 25%, pagaderos en 8 días, pero que lejos de liquidarse, huyó llevándose el dinero. Fue esta la causa definitiva de su locura. Desde ese día, para el usurero no hubo más obsesión que contar su dinero y chapotear con sus manos repletas de monedas que dejaban escurrir por escuchar cómo sonaban al golpear unas con otras. Los vecinos lo ven casi todas las noches y la familia que han vivido en esta casa oyen sus pasos en las escaleras que suben o bajan, y por las noches oyen también el tintineo de las monedas. Es el usurero del baratillo que cuenta su tesoro que, como hasta ahora, nadie lo ha encontrado. Se asegura que sigue escondido en varios sitios de la casa, pues en medio de su gran avaricia pensaba que de ese modo jamás podrían encontrarlo. Bueno, por último, les voy a leer una de las historias más famosas de México, y de hecho creo que esta leyenda también está presente en varias culturas, no solo en la cultura mexicana, sino en toda Latinoamérica. Incluso también he sabido que en España existe una leyenda similar. Claro que en cada país o en cada ciudad tiene diferentes nombres. Aquí en México la conocemos como la leyenda de La Llorona. Y dice así: una de las más viejas leyendas de estos contornos, que no por antigua pierde actualidad, sino por el contrario, se reproduce con inaudita frecuencia, es la aparición de una mujer de cabellera desordenada y abundante, que llora sus penas en medio del silencio de la noche, cuando todo parece estar en la más absoluta quietud. Desde los tiempos de la dominación española, nuestros más insignes poetas y escritores se ocuparon del tema y hasta hubo alguien que la llevó al teatro. Manuel Carpio, Juan de Dios Peza, Vicente Riva Palacio y otros más dieron espacio y escenario en sus letras a la mujer en pena. Y sobre todo, ¿qué trasnochador que la haya visto y oído no refiere a la fantástica aparición, con riqueza de detalles que hacen temblar de espanto, horrible y aterradora? Nos decía hace poco un amigo que, pese a su innegable valor y bien probada hombría, sufrió encrespamiento de nervios al narrar el suceso. Con decir a ustedes que hasta alejó de la parranda por varios meses,
nada más por llevar muy hondo el impacto de aquella visión. En estas retorcidas callejas de Guanajuato, el gemido largo y lastimoso ha tenido época en los rincones más callados, después de las 11 de la noche, cuando no hay en los callejones más alma que el minero que viene del turno de noche, cansado de rendir la jornada, o bien el trasnochado, que a esas horas, ya sin encontrar dónde seguir la juerga, se ve obligado al retorno al hogar. Lo curioso es que el motivo de tanto dolor difiere de lugar en lugar y de persona en persona. Unos dicen que es la casta novia que en víspera de casarse perdió al bien amado galán y enloqueció ante el desgarrado que le produjo el fracaso amoroso. Otros cuentan que es la sombra doliente de una viuda a la muerte de su esposo y quedar desamparada llora por la angustia de ver a sus hijos hambrientos y falleciendo de su presencia, sin poder remediar su situación y con gritos desgarradores llora su miseria. Otros refieren que es la mujer dulce y buena, a quien el marido quitó la vida en un arrebato de infundados celos que vienen a probar su inocencia. Aquí en Guanajuato hay una versión particular que voy a referir a quien estas líneas leyere. Tiempos de bonanza minera, cuando el dinero se gastaba con esplendidez. Se trataba de la hija de una noble familia rica y opulenta, con quien todos los atributos que hacen bella y codiciable a una mujer. Sus padres la procuraban con singularidad de esmero, pero los hombres la cortejaban con incansable galantería. En medio de esta lucha callada, vivía esta linda criatura, hasta que un día, oh sorpresa, del balcón de su alcoba, colgada, encontraron una soga hacia la calle. La bella doncella, joven, es la primera en dar las voces de alarma. El lecho estaba intacto, pero la alcoba vacía. Mil conjeturas se hicieron en torno al suceso. Pasó el tiempo y de una de las casas que dan a lo que fue el río de Guanajuato, hoy calle Hidalgo, a las 12 de la noche, vistiendo de un camisón blanco que llevaba hasta el suelo, sale una mujer que en brazos lleva un bulto pequeño, envuelto en harapos, y caminando por cantarranas llega a la plaza del Hinojo. Allí, en el quicio de la puerta, lo deposita. Entonces, como espantada de su propia acción, exhala un alarido desgarrador y hondo que pareciera perforar los oídos y se posiciona de quien lo escucha. Ya el lector se habrá percatado cuál habrá sido la inocente travesura de la Llorona. Bueno, amigos, el día de hoy voy a dejar aquí el video y espero que les hayan gustado estas 3 leyendas que les acabo de leer. Si les gusta este tipo de videos con lectura, ya sea en voz baja o si lo prefieren con lectura susurrada, háganmelo saber aquí en los comentarios. Les agradezco mucho, les mando muchos saludos y espero que tengan un maravilloso día. Gracias y nos vemos en la